Óscar Osorio viene de donde vienen muchos que han tenido que irse, de un pueblo del Valle del Cauca que el conflicto dejó sin calles con niños, sin tardes tranquilas y sin posibilidad de retorno. Pero a diferencia de tantos, él no se fue en silencio, se formó en colegios públicos, se hizo lector de la patria dolida y escritor de sus ruinas, y decidió no contar solo su historia, sino la de los suyos, los desplazados, los que vieron partir a sus padres, los que crecieron sin saber si podrían volver a casa. 14 libros después, su palabra sigue siendo testigo, no de lo grandilocuente, sino de lo cotidiano, de lo que se rompe sin hacer ruido, como la infancia, como el hogar, como el país. En Allende el Mar, su libro más reciente, Óscar hace algo distinto, guarda silencio, deja que hablen los colombianos que emigraron a Estados Unidos, que relaten sus tropiezos, sus nostalgias, sus triunfos en tierra ajena, historias que también son la suya. Porque él también fue migrante, también cruzó océanos con más dudas que certezas, y fue allá en Nueva York donde terminó doctorándose y ganando un premio por una tesis que, como todo lo que escribe, habla de nosotros. Interesante, muy bonito. Pues Oscar, yo creo que aquí la Me dio pregunta, nostalgia de mi pueblo, ¿no? la pregunta que quisiéramos que nos contaras un poquito es, bueno, ¿cómo fue ese escribir? Porque es una obra, es decir, es una cantidad de libros muy impresionante, ¿no? Estamos hablando de 14 libros y aparte en tu página, pues que quiero invitar también a las personas que vean este programa o que lo estén viendo en vivo, a que visiten la página de Óscar, se llama oscarosorio.com y ahí pueden encontrar toda su obra que realmente es prolífica y tiene siempre esa esencia colombiana, ¿no? Tú hablas de Colombia desde 20 puntos de vista diferentes. Hablamos ya de la mirada de los condenados, de tu último libro, Allende el Mar, pero también está La Casa Negada. Tienes aquí el narcotráfico en la novela colombiana, el sicario en la novela colombiana, una porfía forzosa, el cronista y el espejo. Es decir, es una cantidad de libros, de historias, de narraciones, de crónicas investigativas también, que realmente es impresionante, Oscar. Entonces cuéntanos un poquito cómo comenzaste tú a dedicarte, como bien lo dices, a la escritura como una actividad a la que muchos no nos podemos dedicar porque tenemos que llevar el platico de comida a la casa y en Colombia es poco probable poderlo hacer solamente escribiendo, pero aún así tú tienes una gran cantidad, un acervo literario bastante grande. ¿Cómo hiciste? Bueno, trabajando mucho. Eh, pues yo ingresé a la literatura de la mano de mi padre. Mi padre era profesor allá en el pueblito, en La Tulia, era un profesor de primaria y era un gran lector. eh, eh, y él hacía un encuentro los viernes que se llamaba Viernes Culturales. Bueno, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero allí se declamaba y se hablaba de literatura. Y era muy bonito, entonces incluso yo declamaba porque mi padre era un gran declamador y me enseñó a declamar y yo fui declamador de fiestas y en la universidad, en los eventos me ponían a declamar mis compañeros porque me encantaba declamar poesía. Yo entré en relación con la literatura desde muy niño por la poesía. De hecho, mis primeros dos libros son libros de poesía, que ya no escribo, ¿no? Ya estoy en la prosa de manera definitiva. Y luego llegué a Cali y incluso entre familia hacíamos talleres de literatura, porque mi familia es una familia de profesores, toda, es decir, todos somos profesores, la mayoría de literatura, es decir, la literatura está en la respiración familiar. Hay un ancestro muy famoso que no voy a mencionar, que es un poeta, y mi padre practicaba la poesía, la hacía, bueno, se respiraba. Y luego yo llego a la universidad y yo llego para ser poeta y yo recuerdo que la primera reunión que tuvimos con los primeros amigos que me encontré, que hoy son grandes amigos que me han acompañado durante esos 40 años de vida, seguimos siendo grandes amigos.
entonces nos presumíamos, y yo recuerdo que yo les dije, yo tengo, no me acuerdo, 60 poemas escritos. Yo iba para ser poeta, y comencé aparte de las clases normales de la licenciatura en literatura, a meterme a todos los talleres de poesía, y al año siguiente todos mis poemas se fueron al tacho de la basura porque eran extremadamente malos, porque simplemente eran poemas sin oficio. Y desde ahí, o sea, primero yo entré a física, pero a los 2 años me pasé a literatura porque lo mío no eran los números, sino las letras. Y desde ahí mi vida ha sido los libros, es decir, yo tengo, digamos, 3 instancias fundamentales en mi vida, que son la literatura en una doble vertiente, en la vertiente de profesor y de escritor, la familia, que para mí es un elemento fundamental, y el grupo de los amigos que trato de mantener siempre vigente, porque para mí la amistad es un don irrenunciable. Entonces, mi vida han sido pues los libros, y la verdad es que he sido muy, muy disciplinado. He sido incluso cuando hacía el doctorado sacaba que fue un periodo pues, hacer un doctorado es extremadamente complicado, y en Estados Unidos es muy difícil, es muy escolarizado, y de todas maneras yo sacaba, en el periodo sacaba 1 mes, 2 meses para poder mantenerme vigente en el trabajo de creación. Así que no, esta obra es producto de muchísimo trabajo. A mí, aunque tú dices que es una obra extensa, me cuesta muchísimo escribir. Yo reviso y reviso y reviso. Yo nunca he publicado un libro que no tenga al menos 100 revisiones. Yo reviso, rehago, echo el tacho a la basura, vuelvo, y me cuesta muchísimo escribir. Hay gente que escribe con mucha más rapidez, pero para mí es un ejercicio extremadamente lento, no por la rapidez con la que escriba los primeros borradores, sino por la lentitud y la autocrítica que ejerzo en el proceso de reescritura, de revisión, de corrección y de darle punto final a los textos. Así que bueno, esta obra es el resultado de verdad de muchísimo trabajo. He tenido la fortuna de que mi familia pues me ha acompañado. Yo tengo un matrimonio de 35 años y 3 hijos ya grandotes, y ellos me alcahuetearon todo. Es decir, yo recuerdo que una vez mi esposa me dijo, cuando estaba yo en los primeros años, me dijo que estaba muy aburrida porque ella se acostaba y veía una espalda en el escritorio, y se levantaba y veía una espalda, y que eso era muy complicado, y entonces yo decidí los fines de semana no estar haciendo nada distinto que lo que hiciera con la familia, pero en semana sí trabajaba salvajemente. Entonces mucho trabajo, es lo que te puedo decir, muchísimo trabajo ahí en esa obra. Muchísimo trabajo y una familia literaria. Sí, absolutamente. Ah, qué bien. Bueno, Oscar, yo creo que hemos pasado un rato muy agradable, muy sereno, muy tranquilo, muy reflexivo, conversando contigo. Yo antes de despedirnos quiero volver y un poco para pensar, tú decías al principio del programa que tú pensabas que no había mucha esperanza, que Colombia era un país muy, muy difícil. Y hablabas también de la pobreza y de que tú no creías que la pobreza pues fuera la razón de la violencia. Yo creo, como les decía al principio, que son una cantidad de factores que se juntan, y es como que se juntan el hambre con las ganas de comer, y entonces sucede esa violencia. Y yo creo que es importante revisar uno por uno esos factores para ver cómo podemos hacer que no coincidan, o cómo podemos contrarrestar unos de esos factores con otros. Pero quiero volver sobre el tema de la pobreza y decir, yo también hablo bastante y me cuesta mucho trabajo no solamente parar, sino yo digo que yo tengo más palabras de las que soy capaz de expresar. Entonces ahí en ese proceso de pasar las palabras
en mi cabeza a las palabras habladas, pierdo mucho tiempo. Pero bueno, no quería irme sin decir que quizás no voy a decir yo que sea la pobreza o no voy a entrar en ese tema o en esa discusión, pero sí quisiera decir que yo pienso, y tú hablabas también de la precariedad del Estado, hablabas de la impunidad, yo estaba tomando nota y yo lo que pienso, y quiero decirlo acá, es que no hemos logrado organizarnos en Colombia, ni en el mundo, en realidad, porque ya vemos lo que está pasando en el resto del mundo. O sea, somos algunos privilegiados que tenemos un poco de tranquilidad, que hemos nacido en unas circunstancias también muy particulares que han hecho que nuestras vidas sucedan con cierta tranquilidad y con acceso a ciertos recursos, en fin. Pero creo que en general y en Colombia, dadas las circunstancias, ¿no? Nuestra historia, nuestra situación geográfica, etcétera, no hemos podido como hacer medir o valorar esa situación y determinar cuál es la forma de organizarnos para que todos tengamos la posibilidad de tener una vida digna, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que tratemos de pensar cómo hacemos en Colombia, ese país que tiene la historia que tiene, ¿no? Para lograr por dónde empezar, para lograr que todos los colombianos, y yo hablo siempre de los bebés, ¿no? Que cada bebé que nazca en Colombia tenga la posibilidad, porque yo creo que tiene definitivamente el potencial. ¿Cuáles serían las circunstancias y cómo abordar todas las situaciones adversas que existen, ¿no? Para cómo contrarrestarlas para que la mayor cantidad de bebés que nacen en Colombia tengan la posibilidad de tener una vida digna? Entonces, bueno, eso no es nada fácil. No lo vamos a resolver ahora, pero quisiera aprovechar este programa que ha sido muy reflexivo, en el que hemos hablado pues de toda esa realidad tan violenta y desafortunada de Colombia. A ver si de pronto algún día somos capaces de ponernos a pensar en eso, más de lo que pensamos en lo que hace Petro, lo que no hace Petro, lo que hace Benedetti, lo que no hace Benedetti, si es tan grave lo que hizo Benedetti, si no es grave lo que hizo Benedetti. Y más bien nos ponemos a pensar cómo hacer y cómo organizarnos para que eso suceda. Y con eso yo me despido de ambos y con muchas ganas de leer todos tus libros. Ya sabemos por dónde empezar a rastrearte. Óscar, muchas gracias, Sara, Sandra, muy contento, muy complacido de estar en esta conversación tan rica de una hora. Y a las personas que nos escuchan, pues ustedes por favor no pierdan la esperanza. Así es, Óscar. Yo creo que quedamos llenas de esperanza, llenas de ilusión. Recordamos la importancia de la literatura, de las letras, de la expresión de las historias, de los sentimientos, de esa parte humana que muchas veces en el día a día, en ese agite en el que nos movemos permanentemente, no nos sentamos a pensar. Entonces, Óscar, muchas gracias por devolvernos a las letras, por devolvernos a la literatura, por ponernos este reto maravilloso de leer todos tus libros, tus crónicas, tus novelas, hasta tus poemas. Tendremos que buscarlos también para leerlos. Y pues para dejarnos yo pienso como mensaje final que los jóvenes, los niños deben tener buenos referentes. Óscar es uno de ellos. Es una persona que a pesar de haber nacido en el municipio del Valle tan maravilloso, pero que desafortunadamente las garras del narcotráfico intentaron arrebatarle a sus habitantes, ha sobresalido espectacularmente en este tema de la literatura. Eres un referente para muchos, para nosotros un gran ejemplo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sandra, Sara. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Que estén bien. Chao.